Hace poco llegó a nuestras manos este manuscrito botánico del siglo XIX. Ha sido una pieza con la que he disfrutado mucho a la hora de catalogarla, ya que en su interior vamos encontrando pequeñas pistas que nos van ayudando a descifrar su origen e historia. ¿Te quedas a verlo? Hola, soy Iker de Astarloa y en este vídeo te invito a que me acompañes en el proceso de investigación y catalogación de este increíble manuscrito. Nada más abrirlo encontramos esta nota en la anteportada y la propia portada del manuscrito, donde aparece el título de la obra. Noticias varias sobre las quinas oficinales, sus especies, virtudes, uso, comercio, cultivo, acopio, sus extractos y su descripción botánica, junto con las siglas de su autor, JYP. Tras una rápida búsqueda en Google de este título, lo primero que descubrimos es que su autor es José Ignacio Pombo, un importante comerciante, economista y político nacido en 1761 en Popayán, Colombia. De padre español y madre criolla, su condición de noble le valió para estudiar Derecho y Filosofía en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Santa Fe, capital por aquel entonces del Virreinato de Nueva España. Pombo se casó con María Josefa Amador, una mujer proveniente de una distinguida familia de comerciantes de origen español. En 1780, Pombo y su familia se instalaron en Cartagena de Indias, donde se integró en el importante gremio de comerciantes al por mayor que comerciaban directamente con Cádiz, alcanzando un gran éxito comercial que la auparía a formar parte de la élite y clase dirigente de la ciudad. Uno de los prósperos negocios de Pombo era el comercio de la quina, una sustancia medicinal que se obtiene del árbol Cinchona officinalis, una especie de árbol originario de América del Sur que se encuentra en la selva lluviosa del occidente de la Amazonia y el oriente de la cordillera de los Andes. La quina venía siendo usada por sus cualidades medicinales por varias culturas precolombinas de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Ya en el siglo XVII, las virtudes de la quina como medicamento fueron reconocidas en Europa y su uso comenzó a propagarse. En el siglo XVIII se realizaron varios estudios botánicos de las diferentes especies y variedades de la quina y hacia finales de siglo empezó a incorporarse paulatinamente al comercio exterior. Volviendo al manuscrito, lo primero que encontramos al buscar en internet el título de la obra es que se conserva otra copia de este manuscrito en la biblioteca del Banco de la República de Colombia y otra copia en un volumen facticio que recoge varios manuscritos botánicos en la biblioteca de la Universidad de Yale. Tras seguir indagando un poco, nos dimos cuenta de que era un manuscrito inédito. Pese a que existen otras dos copias manuscritas, nunca llegó a imprimirse, lo cual le confiere un gran valor a nuestro ejemplar. Al final del manuscrito encontramos un índice que nos detalla el rico contenido que encontramos a lo largo de las páginas. Especies de quinas y cómo distinguirlas, virtudes propias y comunes de cada especie, usos medicinales, comercio de la quina en cada región, información sobre su cultivo, descripción botánica de la planta y muchos otros datos de gran interés botánico e histórico que convierten a este manuscrito en una pieza sumamente valiosa. Además, la última página del manuscrito está ilustrada con un dibujo original de las diversas especies de quina para su correcta identificación. El siguiente paso fue investigar esta nota manuscrita de la anteportada que llamó mi atención porque tanto el papel como la caligrafía eran muy posteriores a la fecha del manuscrito. En esta nota encontramos un texto que aplaude y valora la importancia de este manuscrito. Al final del texto vemos que entre paréntesis pone Caldas, notas del semanario, y justo debajo encontramos la firma de un tal Guillermo Valencia. Tocaba investigar quién era este tal Guillermo Valencia. Bastó una rápida búsqueda en Google para descubrir que fue un notable escritor, poeta, político e historiador colombiano que murió en 1943, lo cual cuadraba con la datación de la hoja donde escribió esta nota. Volveremos más adelante a hablar de este personaje. Parecía que el propio Guillermo Valencia había escrito esta nota laudatoria al manuscrito cuando lo tuvo en sus manos, pero no entendía muy bien el significado de la frase Caldas, notas del semanario, así que me centré en investigarla. Caldas hace referencia a Francisco José de Caldas, un importante científico colombiano apodado entre sus contemporáneos como el Sabio, por su erudición y conocimiento en múltiples disciplinas. La conexión entre el manuscrito y Caldas era evidente, pero faltaba una pieza del puzzle para poder entender esta relación entre Caldas y este manuscrito de José Ignacio Pombo, así que investigué en profundidad a nuestro amigo Caldas. Resulta que una de las disciplinas donde destacó Francisco José de Caldas fue precisamente la botánica, siendo el alumno más aventajado del famoso José Celestino Mutis, un importantísimo científico que estuvo a cargo de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, un ambicioso proyecto que pretendía inventariar la
la naturaleza del virreinato de Nueva Granada y que tuvo como resultado la clasificación de 20.000 especies vegetales y 7.000 animales. Tras seguir investigando a Caldas en profundidad, descubrí que a partir de 1808 publicó una revista científica llamada Semanario del Nuevo Reino de Granada. Tras repasar el contenido de la revista, al fin encontré lo que andaba buscando. Resulta que el número 16 de esta revista está dedicado a la geografía de las plantas, y en una nota al margen encontramos el texto íntegro que aparece en la anteportada de nuestro manuscrito. En esta nota, Caldas alaba la obra de José Ignacio Pombo y el tal Guillermo Valencia, quien firma la anteportada del manuscrito, la reproduce aquí íntegramente para resaltar la importancia de la obra. Este pequeño hallazgo fue alentador. Que un importante científico de la época se deshiciese en halagos sobre este manuscrito y desease su pronta publicación era un síntoma inequívoco de que estábamos ante una obra apreciada y valiosa. Pero la historia no termina aquí. Seguía habiendo hilos de los que tirar e incógnitas que resolver. Estaba claro que este manuscrito pasó por las manos de Guillermo Valencia, quien citó y firmó el texto de Caldas. ¿Pero tendría alguna relación Guillermo Valencia con Caldas o Pombo? Resultó que sí. Tras investigar a Guillermo Valencia no encontré nada a primera vista que lo relacionase con nadie, pero tras encontrar en una web colombiana su árbol genealógico, descubrí que Guillermo Valencia estaba emparentado con José Ignacio Pombo. Ahora todo tenía mucho más sentido. Guillermo Valencia pudo heredar este manuscrito y como hombre de letras que era, investigó a su pariente lejano José Ignacio Pombo y añadió esta nota hacia 1920 citando a Caldas y resaltando la importancia del legado de su antepasado. Con este hallazgo despejamos la incógnita de la procedencia del manuscrito, lo cual puede ser de gran interés para su futuro propietario y agrega valor a la pieza. A estas alturas ya tenemos a los personajes principales situados, pero seguía habiendo hilos de los que tirar. Aunque en un principio pasase desapercibida, me llamó la atención esta pequeña firma que encontramos aquí donde pone Leleux. ¿Qué significa esto? ¿Es un apunte sin más? ¿Es el nombre o apellido de alguien? Había que investigarlo, así que nos pusimos a ello. Tras una rápida búsqueda en internet, descubrí a Pedro Antonio Leleux. Agárrate que vienen curvas. Pedro Antonio Leleux fue edecán, secretario y hombre de confianza de Simón Bolívar. En 1802, Leleux abandonó su Francia natal y se instaló en Londres para aprender inglés y buscar empleo. Allí establecería amistad con Francisco Miranda y Simón Bolívar gracias a su trabajo como librero en la librería Dulán, de la que Miranda era cliente. Leleux acompañó a Bolívar en su lucha por la independencia durante varios años. Tras este periplo, descubrimos que Leleux pasó una temporada en Cartagena de Indias, lugar donde falleció el autor de este manuscrito, José Ignacio Pombo. Leleux regresó desde Cartagena de Indias a su Francia natal para establecer una librería e imprenta, por lo que se podía suponer que este manuscrito pasó por sus manos, lo firmó a modo de ex libris y quizás tuviese la intención de llevárselo a Francia para publicarlo allí, algo que jamás ocurrió. Con este nuevo hallazgo pudimos apuntalar el prestigioso pedigrí de este manuscrito. Cabe destacar que son pocas las veces que un libro manuscrito nos llega con tantas pequeñas pistas que nos permiten establecer una trazabilidad tan clara como esta. Como apuntaba antes, el futuro propietario de este manuscrito sin duda valorará mucho la nitidez en cuanto al prestigioso origen de este manuscrito. Llegados a este punto, todavía quedaba una incógnita que despejar, quizás la más importante de todas. Sabíamos que el manuscrito era obra de José Ignacio Pombo, pero ¿estaba escrito de su puño y letra? Tocaba sumergirse de nuevo en las profundidades de internet para tratar de averiguarlo. Por suerte, encontré esta carta digitalizada de Pombo a un primo suyo fechada en 1791. No hacía falta ser un experto en caligrafía para darse cuenta que la letra de la carta y la de nuestro manuscrito no tenían nada que ver. Esto me desconcertó bastante. ¿Sería posible que este manuscrito fuese una copia algo posterior realizada por otra persona? Seguí buscando y buscando hasta que al fin encontré esta otra carta de Pombo, fechada en esta ocasión en 1801. Y aquí la caligrafía sí que coincidía con la de nuestro manuscrito. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues muy sencillo, en la primera carta Pombo tenía apenas 21 años y su caligrafía era más propia de la de un niño. 10 años después, cuando Pombo ya tenía 31 años, perfeccionó y estilizó su caligrafía. Gracias a este pequeño detalle pudimos cerciorarnos de que efectivamente este manuscrito está escrito de puño y letra por su autor. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo con la apasionante historia de este manuscrito. Síguenos para seguir descubriendo cosas interesantes.